El Canal del Congreso presenta. Bienvenidos al Canal del Congreso. Esto es En la Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Hoy, los deudores alimentarios en México y cómo les afecta la implementación de la Ley 3 de 3. Una legislación contra la violencia en México que establece que los agresores sexuales, deudores alimentarios y personas con antecedentes de violencia de género no pueden ocupar cargos públicos. Una pieza clave de esta normativa es la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, una base de datos pública que concentrará la información de los deudores que deban pensiones mayores a 90 días. Este registro impedirá a los morosos realizar trámites como obtener un pasaporte, licencia de conducir, casarse o aspirar a cargos de elección popular. Esto mientras no paguen sus deudas. Pues bueno, nuestro tema de hoy, de esta banqueta, los deudores alimentarios frente a esta ley 3 de 3, esta ley que fue aprobada el año pasado. Antes que nada, yo quisiera saber si nos puede explicar un poquito qué es la pensión alimenticia. O sea, porque uno escucha pensión alimenticia y no sabe si es pues nada más la comida o a qué se refiere la ley con pensión alimenticia. Claro. Mira, la pregunta es buenísima. Alimentos en términos de ley significa vivienda, comida, atención hospitalaria, médica, cuidado y en esencial todas las necesidades básicas día a día de un acreedor alimentario. Una pensión alimenticia es la obligación que tiene un deudor alimentario, es decir, la persona obligada a hacerle frente a las necesidades de un acreedor. Quien lo debe es el deudor alimentario y quien tiene ese beneficio o derecho es el acreedor alimentario. Con la finalidad, como te digo, de que su día a día y sus necesidades básicas, esenciales, diarias, estén cubiertas. Entonces, mucha gente se confunde y piensa que alimentos es solamente comida, pero no. Es vivienda, atención hospitalaria, médica, obviamente educación y todo lo que sea que necesite ese acreedor alimentario para su vida básica y diaria. Para entender la magnitud del problema, consideremos algunas cifras impactantes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben pensión alimentaria. Además, el 67.5% de las madres solteras enfrentan la evasión de las obligaciones parentales por parte del padre de sus hijos. Bueno, yo empecé desde el año 2009 impulsando un registro nacional de deudores alimentarios morosos, que luego viene a cuenta porque las compañeras que impulsaron originalmente la ley 3 de 3, pues decidieron que uno de los, pilares fundamentales para prohibir que una persona tenga un cargo público, ya sea por elección, por encargo, por comisión, fuera justamente ser deudor alimentario. Y es ahí donde las dos partes coincidimos. Me hacen de su colectiva, me hacen ser parte de su colectiva y yo les hago ser parte de mi iniciativa que en ese entonces todavía no se aprobaba en el Senado de la República. Yo ya traía el voto unánime de la Cámara de Diputados, que se dio en el año 2019, gracias a que una diputada en ese entonces, Marcela Torres, de Querétaro, la abrazó con tanto cariño que dijo, esto va porque va. Y iniciando desde el 2018 esa legislatura, convenció a todas las mujeres primero y después a todos los diputados de votar por ella. Y nos sorprendió que a la primera votaron unánimemente a favor. Y entonces ya teníamos registro, pero todavía necesitábamos al Senado para que lo aprobara. Entonces dictaminó en la Comisión de Justicia, se mandó a la Comisión de Justicia del Senado y ahí estuvo atorado durante 4 años. Pasaron presidentes, el 1, el 2 y el 3, y llegó una presidenta, Olga Sánchez Cordero, quien la sacó del cajón y dijo, esto lo vamos a impulsar. Y se aprobó en el año 2023, en el mes de marzo.
y luego ya se publicó el 8 de mayo en el Diario Oficial. Entonces ya teníamos un registro nacional de obligaciones alimentarias y eso nos iba a servir muchísimo para la ley 3 de 3, porque la ley 3 de 3 lo que quiere es que la gente idónea esté en el poder y que ningún deudor, ningún acosador, ninguna persona que haya tenido delitos sexuales sea servidor público o tenga un puesto de elección popular a cualquier nivel. De eso se trata la ley 3 de 3. Yo sé que tú estás en un proceso legal peleando por una pensión alimentaria para tu niña. Así es, para mi hija, con un convenio firmado desde 2019, del cual se cumplió únicamente la pensión 2 meses. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tribunales? ¿Cuál ha sido tu experiencia con las autoridades? Híjole, la verdad es que he tenido de todo. He tenido jueces increíbles, muy humanos, que de verdad se ponen a verte como una persona, como viendo de verdad el bien superior del menor, en este caso de mi hija. Y también he tenido jueces que desgraciadamente pues se dejan manipular y sí, dicho hasta por la contraparte, ¿no? Que se han vendido. Tú sabes que en México son 3 de 4 padres que no pagan la pensión alimenticia para sus hijos. Pues sí lo sé. De hecho, creo que soy una de las mamás a la cual el papá de sus hijos pues no le pasa ni un peso. Intenté varias veces hacer algo al respecto, pero pues me traían de un lado a otro y como mamá pues no me puedo dar el lujo de perder el tiempo. Pero pues sí sé algo del tema. ¿Y crees que en México la gente está suficientemente informada acerca de qué puede hacer cuando se está en esta situación? Pues yo creo que no. Yo creo que nos hace falta mucha información. Nos quedamos con eso de pues no te da, pues déjalo así y pues ya, ¿no? Para que estar de un lado a otro. Pero yo creo que sí nos hace falta mucha información para no dejar las cosas a medias. El Instituto Nacional de las Mujeres señala que el 77% de las madres que enfrentan procesos legales por pensiones alimenticias no tienen acceso a representación legal adecuada, lo que perpetúa así la desigualdad. Desafortunadamente es un tema que lo vivimos día a día y creo que es una combinación de factores y muchos elementos. Muchos deudores alimentarios, quienes están obligados a cumplir con esta pensión alimenticia que explicamos, se sitúan en un estado de insolvencia, renuncian a sus trabajos, reportan o se ponen de acuerdo con sus empleadores o sus patrones un menor ingreso con la finalidad de no cubrir esa obligación que tienen en ley. Desafortunadamente, yo no diría que es un vacío, pero los deudores a veces mañosamente se aventajan de ese tipo de cosas, se vuelven ilocalizables, cambian de vivienda y entonces quien tiene ese derecho alimentario es más difícil ejercerlo. Es bien importante recalcar, Jimena, porque a veces la gente no lo sabe, los alimentos es una obligación que tienen padres frente a hijos, así lo establece el Código Civil para la Ciudad de México, y a falta de posibilidades, los ascendentes en línea recta, ¿ok? Pero también los hijos la tenemos frente a los padres, y en caso de que los hijos no podamos satisfacer esas necesidades alimentarias, recaen los descendientes, y en algunos casos específicos, para hablar en lo general, puede llegar a recaer hasta parientes de ciertos grados en colaterales. Entonces, el espíritu del legislador en cuestiones de pensiones alimenticias es buscar los mecanismos o las alternativas o las herramientas jurídicas para que esa persona que está en un estado de necesidad alimentaria o alimenticia, a través de esa pensión, se vean cubiertas sus necesidades. También es importante mencionar, Jimena, que según la legislación, el Código Civil para la Ciudad de México, el deudor alimentario, es decir, quien está obligado a pagar o a proporcionar, algunas legislaciones dicen la palabra ministrar alimentos, lo hace de 2 formas: integrando al acreedor alimentario a su hogar, o bien proporcionando una pensión alimenticia. Entonces están esas 2 variantes, ojo, padre y madre, o ahora con las diferentes modalidades que hay en las convivencias, están obligados en la misma proporción. Y una regla básica, para terminar tu pregunta, es, y siempre surge, ¿cuánto debo de dar? Exacto. O cuál es el monto, o el porcentaje, o en función de qué. El punto de partida, Jimena,
la necesidad del acreedor alimentario y en las posibilidades del deudor, ¿no? Entonces, cuando los jueces, que hoy es gente muy capacitada, que además de ser expertos en materia familiar, tienen otro tipo de estudios y de cursos, etcétera, ese es el parteaguas. ¿Cuál es la necesidad de ese acreedor alimentario? No es la misma de un niño de 4 años a alguien de 16, y las posibilidades del deudor, ¿no? No significa que porque el deudor o quien está condenado a pagar alimentos sea una persona acaudalada con muchos recursos, por ese simple factor ahora tenga que dar una mayor pensión alimenticia, que ese es un punto en el que la ideología y lo que tiene la gente que se ha involucrado en divorcios o en pensiones alimenticias o en otras situaciones, se les olvida que ese es el parámetro y punto de partida. ¿Qué tan importante es que los aspirantes a cargos públicos no sean deudores? Bueno, importantísimo, importantísimo. Imagínate que como pueblo tenemos derecho a elegir a los mejores. Nadie quiere elegir a un padre irresponsable. Un violentador. Un violentador, un acosador sexual. Nadie quiere que estén en el poder. Queremos a la gente idónea, que es mucho pedir que se porten bien para poder tener oportunidad de conducir los objetivos de una nación, sea el puesto que sea. Yo creo que no es mucho pedir si en cualquier lugar te piden antecedentes penales, para pedir un préstamo pues consultan el buró de crédito. Oye, para tener un puesto público que no consulten un registro nacional de obligaciones alimentarias, que no investiguen si una persona que aspira a tener un puesto público tiene alguna demanda por estas situaciones de violencia o abuso, yo creo que nos merecemos, como mexicanos, tener a las mejores personas en los principales puestos. Caro, ¿sabes lo que es la ley 3 de 3? Sí, un poquito. Acerca de, una persona que es deudor alimentario no puede acceder a cargos públicos, no puede generar un pasaporte, etcétera. ¿Tú qué piensas acerca de estos deudores alimentarios? Pues mira, finalmente me parece que es una responsabilidad en inicio con los hijos, ¿no? Más allá de la pareja y demás, es una responsabilidad con los hijos, y me parece que es supremamente importante que la ley pueda proteger en este caso los derechos de esos pequeños y en consecuencia también ser una ayuda para la mamá, ¿no? Que finalmente se queda muchas veces a cargo de todo lo que tiene que ver con los hijos, y los papás no tienen una manera de realmente demostrar que están interesados en lo que en teoría tendría que ser lo más importante para ellos, ¿no? Que son sus hijos. ¿Y tú crees que en México la sociedad está suficientemente informada para saber qué hacer en este caso? No creo que estemos suficientemente informados. Generalmente la mamá es la que asume que tiene que hacerse cargo de todo, porque lamentablemente papá, no todas las veces, pero no siempre, asume la responsabilidad que le corresponde. La verdad es que las mujeres jamás vamos a abandonar a nuestros hijos. Entonces, no importa cuántas jornadas laborales tengamos que tener, no importa si nos enfermamos ni nada, siempre vamos a sacar adelante a nuestros hijos. Pero no es justo que ellos se hagan los irresponsables, sigan viviendo una vida, digamos, cómoda, o que se hagan los que no tienen bienes o que no quieran trabajar y simplemente nos dejen la responsabilidad de nosotros. Porque la calidad de vida y lo que se merecen nuestros hijos, pues la verdad es que deberían de ver por eso más las autoridades. ¿Y tú has presentado pruebas de los gastos que se requieren? ¿Tú has estado asesorada? ¿Has podido tener acceso a un abogado, a un proceso? Por supuesto, y eso es lo que más coraje da, porque desgraciadamente estamos hablando desde una burbuja de privilegios donde nosotras podemos tener acceso a pagar a un abogado, porque cuando no trabajábamos, que fue mi caso mientras estuve casada, y después sacar adelante deudas que te dejó mantenerte a ti, mantener al menor, en este caso a mi hija, pagar abogados, y además cuando son en 2 estados diferentes, traslados, ir a pedir todos los informes, todo esto tiene un costo monetario. Y ver que pues no quiere simplemente pagar, pues está criminal. Cambian los bienes a nombre de otra persona, no se dejan emplazar, se les notifica por edictos y tampoco pasa nada, pues está criminal. La verdad es que sí creo que las leyes todavía tienen que reformarse para apoyar más, sí, a las madres, que somos madres autónomas, pero sobre todo apoyar a las infancias, porque es su derecho, ¿no?
El incumplimiento de las pensiones alimentarias tiene un impacto profundo en las mujeres, que las obliga a asumir la carga emocional y económica del hogar por completo. Según cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el 31% de las madres solteras en México viven en condiciones de pobreza debido a la falta de apoyo económico por parte de los padres de sus hijos. ¿Quién va a garantizar que realmente no puedan llegar a un cargo público? Bueno, pues se supone que hay varios filtros. El primer filtro tiene que ser el partido político, tratándose de un cargo público, de un cargo de elección popular. El partido político tiene que saber quiénes son sus candidatos, sus futuros candidatos. Luego, el INE, el Instituto Nacional Electoral, tiene la obligación. Hay un acuerdo de investigar a los candidatos. Luego, el tribunal, ese es otro filtro, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que por lo menos van 2 personas que han bajado de sus cargos públicos porque los han encontrado deudores alimentarios, y ha sido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos todavía esperando que investiguen a estos otros 58 personajes que no son dignos de estar en el poder. Entonces esos son, digamos, los filtros, y está contemplado, por supuesto, en las leyes. No es una invención de nosotras, las mujeres, que hemos estado apoyando que las mejores personas estén en el poder, hombres y mujeres. Hoy el código contempla 3 mecanismos esenciales para la garantía de los alimentos, que es fianza, prenda o hipoteca. Pero ahora se ha venido innovando en el que hay otras herramientas, billetes de depósito, de lo que hoy el Banco de Bienestar, lo que antes era Bansefi, posiblemente declaraciones unilaterales de la voluntad, pagarés, reconocimientos de adeudo. Ahora, ¿qué es lo difícil hacerlo? Volvemos a lo mismo, ejecutarlo, ¿no? Cuando un deudor se sitúa en un estado de insolvencia o es ilocalizable, hay los pasos en la ley para conseguirlo, pero toma tiempo. Entonces, creo que hoy se está haciendo un esfuerzo importante en poderes judiciales locales y federales en la ciudad y en el resto del país, buscando ser eficientes y sobre todo proteger el derecho de estos niños, niñas, adolescentes y de adultos mayores, o de quien tenga ese derecho a recibir alimentos. Edgar, ¿sabes que en México 3 de cada 4 padres son deudores alimentarios? No tenía idea que tantos, pero son muchísimos. ¿Qué piensas? ¿Tú por qué crees que sea esto? Pues yo creo que es porque no tienen bien ordenados sus privilegios. Yo creo que se enfocan en otras atenciones y no en lo que realmente importa, que sería su familia y sus hijos. ¿Y tú cómo crees que afecta a estos niños pues no recibir una pensión de su papá o de su mamá? Pues además de afectar físicamente su salud, yo creo que también mentalmente hace que vean que su papá en este caso pues no está 100% presente, entonces obviamente les afecta en su desarrollo personal y mental en un futuro. Lo que no se dan cuenta es que, para empezar, esta familia o estas muchísimas familias que somos así, pues solamente tienen un pilar. Y si ese pilar no está fuerte, que de por sí ya está cargando lo de 2 personas, pues bueno, sí te truenan. ¿Y dónde está la ley que nos protege? ¿No? Claro, tú no has visto ninguna consecuencia con esta nueva ley, con la nueva ley 3 de 3, el Registro Nacional de Deudores. ¿No has visto una mejora? Creo que sí hay mejora, pero creo que estamos muy cortos. Precisamente gracias a esta ley tenemos ahora, en este caso, al padre de mi hija está registrado, pero, por ejemplo, ¿quién sabe que está registrado? ¿Dónde lo encuentras? ¿Cómo lo ves? Yo creo que sería importantísimo que pudiéramos hacer que todos los que están en este registro de deudores quedaran pues, en un fácil acceso. Es decir, si ahorita yo conozco a Juan Pérez, poder buscar el nombre completo y que aparezca que esté en el Registro Nacional de Deudores, porque solamente así que la vergüenza los alcance, ya que la responsabilidad nunca pudo hacer que se hicieran cargo de pues, su derecho, ¿no? O más bien su obligación como padres. México no está solo en la lucha contra los deudores alimentarios. En países como Canadá y Australia, los sistemas de seguimiento de pensiones son muy estrictos. En Australia, por ejemplo, la Agencia de Servicios para la Familia retiene los ingresos de los padres directamente. Esto antes de que lleguen a sus manos. En Estados Unidos también enfrentan restricciones severas, como la retención de reembolsos de impuestos y daños al historial crediticio. Un poco ir cambiando la percepción social de algo que era permitido, que estaba como muy
bueno, no le paga, ahí está la mamá, o ahí está la abuelita, o ahí está el apoyo social. Pero realmente que sí la gente cambie la percepción social y así pues se vaya moviendo esto. Exactamente, lo que dices, Jimena, es lo que como colectiva y como mujeres y como madres, porque a mí también me tocó padecer eso, no lo tengamos. No tengamos que lidiar con hijos que se sienten poco importantes para los padres, que se sienten abandonados, porque por mucha madre que tengan esos hijos, por más que asuman las responsabilidades, esa presencia del padre es insustituible. Es completamente un derecho irrenunciable, impostergable para los niños. Saber quién es su padre, saber que está con ellos, saber que se interesa por ellos. Sensibilizar a toda la población se me hace que es una tarea fundamental de todos, no importa si son hombres, si son mujeres, si tienen una religión, si no la tienen, todos. Por el interés superior de la infancia, que está consagrado en el artículo 4 constitucional, deberíamos de apuntar de veras nuestras baterías y hacer un verdadero esfuerzo para que no haya niños que no conozcan a sus padres o que no reciban ese apoyo, no solamente económico, sino también moral, psicológico, que ese apapacho del padre, ¿no? Que esa cercanía del padre, de que se sientan realmente vistos por el papá. El abandono causa muchos problemas psicológicos, mentales, de bajo aprovechamiento escolar, de deserción también de las instituciones académicas, de baja autoestima, de menosprecio, de sentirse menos. El abandono es algo terrible, de verdad, el no saber del padre, no conocerlo, ni siquiera saber cuáles fueron las razones por las cuales te abandonó. Yo creo que todos los niños deberían de tener el derecho de tener a un papá cercano. En nuestro país, el sistema judicial enfrenta grandes retos en la solución de casos de pensiones alimenticias. Según el Consejo de la Judicatura Federal, en promedio un juicio por pensión alimenticia puede tardar entre 1 y 3 años, un tiempo que muchas madres y niños no pueden esperar. En 2024 se reportaron más de 200,000 demandas activas relacionadas con pensiones alimenticias, pero solo el 30% de los casos logró una resolución favorable para los menores de edad. Pero también hay voces negativas que dicen, por ejemplo, que la ley 3 de 3 es excesiva, que es punitiva, que es una medida populista. ¿Qué les decimos a ellos? No, bueno, ninguna de esas cosas que has mencionado. Yo creo que se está haciendo justicia. ¿A poco quisiéramos tener a un acosador sexual al frente como coordinador? Que los hay. De una bancada en Senado, en Cámara de Diputados. Quisiéramos tener a una persona que debe pensión alimenticia como magistrado, presidente de un tribunal supremo o como juez. ¿Con qué calidad moral podrían juzgar? ¿Con qué calidad moral podrían gobernar si ni siquiera en su casa han hecho justicia? ¿Una ley 3 de 3 era necesaria? O sea, ¿se sentía que ya era necesario implementar medidas así? Yo creo que sí. La ley 3 de 3 va encaminada en particular al tema público, ¿no? Al ya no puede ser votado, ser elegido, participar en una elección, ni obviamente desempeñar un cargo público. Pero a raíz de las reformas en la Constitución y esta famosa ley de 3, yo creo que ahora hay un tema, y que seguramente lo comentaremos, los registros, ¿no? Entonces, sí era necesaria. Desafortunadamente luego puede haber legisladores, funcionarios, alguien que desempeñe un cargo público, y lo tenemos que decir con todas sus letras, se puede aprovechar de esa posición o esa designación para luego entonces incumplir, y eso no es lo que se está buscando. ¿Tú qué piensas acerca de la ley 3 de 3 y que ningún agresor o ningún deudor alimentario pueda acceder a cargos públicos? Me parece que es un gran avance legislativo. Se deben de ver todo este tipo de delitos y muchos otros antes de que una persona llegue a un cargo. Imagínate que esté legislando o que esté en un lugar de poder sin él mismo poder cumplir las leyes. ¿Cómo crees que le afecta a las infancias no contar con una pensión alimenticia de alguno de sus padres?
Creo que sí es un punto importante, una deficiencia pues económica. Puede ser que el niño no llegue a la escuela bien alimentado, ni siquiera vaya a la escuela. Pues ves muchos niños también que trabajan y que deben de estar estudiando. Entonces creo que sí es algo que están atacando con esta ley y va a ser muy bueno para México. La evasión de pensiones alimenticias no solo afecta a las familias directamente involucradas. Según el Banco Mundial, la falta de pagos genera un costo adicional para el Estado, que debe asumir programas de apoyo social para madres solteras y niños en situación vulnerable. En México se calcula que cada año el gobierno destina más de 40,000 millones de pesos en este tipo de programas de asistencia social que podrían reducirse significativamente si se cumpliera con las obligaciones alimentarias. Rebeca, dime una cosa, ¿qué le dices a otras mamás que están en la misma situación y algunas sin los recursos para tener una buena representación legal? Por favor, no te quedes callada. Ya basta de mamás luchonas, ya basta de que nos creamos Wonder Woman, porque aunque lo somos, no tenemos que cargar con todo este peso solas. Busca ayuda, hay muchos abogados buenos que pueden ayudarte sin costo. Acércate a colectivos. Y sí, somos la voz de nuestros hijos. Tenemos que pedir la pensión y hacer que se hagan valer cada uno de sus derechos, ¿no? En México, el dicho, el que paga manda, se supone que le da poder al que mantiene. Y que porque yo te doy una pensión alimenticia, puedo mandar en tu vida, en tu casa y en tu cama. No. Por supuesto que no. No es una dádiva. No es algo que yo te estoy dando. Hay leyes, es una obligación y es un derecho también. La pensión alimenticia es una obligación y un derecho, porque los hijos son un regalo y es un derecho ayudarlos a crecer bien. Es un derecho que también como padres tenemos. ¿Cuántos padres a los que se les ha quitado la patria potestad y el derecho de estar con sus hijos ya quisieran poder hacerlo? Que muchas veces se les quita precisamente por ser figuras que no son ejemplares, que son a lo mejor, no sé, tienen cualquier tipo de actividad criminal o cualquier tipo de actitud que no es conveniente para que los niños crezcan a su lado. Pero es por eso un derecho, es un derecho y una obligación que los papás tienen, como el mejor regalo que quienes hemos sido padres tenemos de tener un hijo y de poderlo acompañar en su desarrollo, en su crecimiento, hasta que son autónomos y autosuficientes. Recordemos que la justicia y la protección de nuestros niños y niñas son responsabilidad de todos. Esto fue En la Banqueta, el espacio ciudadano donde tu opinión cuenta. Yo soy Jimena Cardona y me encuentras aquí en el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó